Hola, buenos días, ¿qué tal? Continuando con el tema 4 de los componentes del proyecto y específicamente con el subtema que dejamos inmediatamente, que era del manejo del agua. Vamos a hablar ahora de la segunda parte de ese manejo del agua. La primera parte tratamos el tema del drenaje y ahora vamos a tratar el tema del riego. Okay. Uno es la extracción del agua del proyecto, del agua en exceso, y el otro sería la introducción del agua en el proyecto por razones de mantenimiento, pues. Bueno, así esta presentación va a ser llamada uso del agua en el riego, ¿no? Y por eso empezamos con el número 2, que es las instalaciones de riego. Cómo la evolución del hombre ha venido desde épocas muy remotas acompañadas de la aplicación del agua artificialmente a unas plantas, ¿no? Y motivado a esto, o el origen de todo esto, no es otro que la instalación de riego para la agricultura. Ahí la imagen que ustedes tienen son una modificación topográfica de un terreno en pendiente formando terrazas para cultivar arroz. Para luego de inundarlo con el agua se cultiva el arroz. Ahí ustedes lo ven en forma, en la primera, vamos a decir así, en este primer plano van a ver las terrazas inundadas, ¿okay? Donde ya ha sido sembrado el arroz, y en la segunda parte van a ver las terrazas con el arroz ya en crecimiento. Y esto se hacía, por supuesto, orientado a la exposición solar necesaria, etcétera, etcétera. Fíjense que también esta riego por inundación que comenzaba desde el inicio y bajaba a cada una de las terrazas, fíjense que en cada una de ellas hay como un sistema de rebose o de evacuación del exceso, ¿okay? Justamente para ese mayor aprovechamiento. ¿Okay? Era como un riego por cascadas, podríamos decir, dentro de unas terrazas. Bueno, tenemos entonces que el agua, que es una de las dos condicionantes, vamos a decir así, para el crecimiento de las plantas, como son la luz, que la veremos más tarde, y como es el agua, en el caso que vamos a ver agua, es imprescindible para el desarrollo de la vida vegetal. O sea, sin estas dos condiciones no podríamos garantizar ningún mantenimiento de las plantas. Estos pueden ser procesos naturales o pueden ser procesos artificiales, o sea, vamos a decir así, generados por la tecnología del ser humano. ¿Okay? Entonces, mediante la presencia del agua en el subsuelo, los nutrientes se diluyen y son absorbidos por los pelos radicales que se encuentran en las raíces. Fíjense que el agua, ¿okay?, se aplica al suelo, al subsuelo, no se aplica a la planta. O sea, no bañamos la planta con agua, sino que la aplicamos en el suelo. Esto es una condición bien importante para cualquier cálculo o cualquier consideración de los sistemas de riego. Además del agua existente en la capa freática, o sea, abajo en el subsuelo, las plantas pueden aprovechar también las procedentes de la lluvia y del riego que llegan a penetrar hasta las raíces. ¿Okay? Entonces, cuando los suelos no drenan bien, el agua se acumula por exceso al pie de la planta con severas consecuencias, ya que todo exceso va en contra de la salud fitosanitaria de la planta, ¿no? El exceso de agua las pudre, el exceso de agua condiciona la presencia del oxígeno dentro del subsuelo, y por eso hay que evacuar esa agua en exceso. Y por eso vimos la clase anterior, el drenaje, que era el extraer el agua en exceso de una zona que vayamos a considerar como una plantación. El drenaje y la aireación del suelo dependen de la textura o granulaciones presentes en el suelo. Cuanto más porosos sean los suelos, mayor será la facilidad que tiene el agua para circular. Pero también esta mayor porosidad atenta contra la disponibilidad, o sea, el agua no va a permanecer en el suelo y por lo tanto, imagínense ustedes un suelo arenoso, echamos agua, el agua simplemente se va rápidamente, ¿ok?
un suelo que retenga el agua, por ejemplo un suelo arcilloso, que retenga mucho el agua, entonces va a producir lo que vimos inicialmente, ¿no? Que se pueden producir la pudrición de las raíces, ¿okay? Entonces, ni puede ser muy pesado, o sea, muy arcilloso, ni puede ser muy liviano como el caso de la arena. Entonces tiene que ser un suelo intermedio, ¿okay? Es la conclusión de todo esto que estamos viendo. Entonces, bueno, ¿qué es el riego? Es la aplicación artificial del agua al terreno cultivado con un fin de suministrar a las especies la humedad necesaria para su desarrollo. O sea, esta es la aplicación del agua llevada mediante alguna tecnología por el hombre. ¿Para qué? Para hacer que ese vegetal sea más productivo, bien sea con fines agrícolas, que fueron los inicios de las exploraciones sobre riego que se tuvieron, ¿okay? Y que luego se han aplicado a diferentes plantaciones, bien sea estéticas, ¿okay? O bien sean funcionales, o sea, campos de fútbol, parques, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué debemos considerar del suelo? Debemos considerar algunas cosas, ¿no? En el suelo, qué características debe tener ese suelo para la aplicación del agua. Como les dije, debemos considerar la textura y la estructura. La primera representa por las partículas primarias o individuales y la segunda se considera como un agrupamiento de dichos elementos texturales, donde se tienen, uno, los suelos pesados, que son, como les comenté, los arcillosos, y los suelos livianos, que están representados por las arenas, y los suelos francos, que es una mezcla moderada de arcillas, arenas y limos. ¿Okay? El limo es el material proveniente a lo mejor del suelo arrastrado por los ríos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Donde hay un material orgánico. ¿Okay? Pero vamos a decir así, la textura y la estructura de los suelos son sumamente importantes a la hora de diseñar los sistemas de riego o de prever la aplicación del agua, si nosotros no lo vamos a diseñar. Un proyecto de riego debe estar basado en un proyecto de arquitectura paisajista, para el caso de nosotros, ¿no? O en un proyecto de agricultura, de desarrollo agrícola, o sea, ¿qué vamos a sembrar? ¿Dónde lo vamos a sembrar? Y ahí irá la distribución de los sistemas de riego. En el proyecto de arquitectura paisajista será igual, donde tendremos zonas gramadas, donde tendremos zonas arbustivas y donde tendremos zonas arboladas, o sea, en función, digamos, a la talla o dosel de cada una de las plantas que nosotros vayamos a considerar dentro de nuestro proyecto, los sistemas de riego van a ir acomodándose o se han ido acomodando a cada uno de estas particularidades de las plantas, ¿no? Entonces el objetivo del proyecto no es solo proveer de agua a las plantas, es proveerla en la cantidad requerida, en la cantidad eficiente, en la cantidad sostenible, etcétera, añadiría yo, ¿no? Con un bajo gasto energético, o sea, disminuyendo la carga energética que se hace para el bombeo, por ejemplo, de aplicar el agua y de recolectar el agua desde donde esté su fuente, y el aprovechamiento de los recursos hídricos disponibles. ¿Cuáles son los recursos hídricos disponibles? El subsuelo, los estanques abiertos, por ejemplo un lago, como se muestra en la imagen, o pueden ser estanques cerrados, como son los tanques de agua, o pueden ser a través de alguna presa, o pueden ser por recolección de aguas de lluvia, etcétera. ¿Cuáles son las consideraciones que se deben tener al desarrollar un plan de riego o un proyecto de riego? Bueno, la cantidad y calidad y frecuencia del agua, o sea, dependiendo de la zona donde estemos nosotros, a través de los análisis, vamos a decir así, de la climatología que deberíamos tener a la mano, nosotros podemos saber, bueno, cuántos meses al año llueve, si llueve mucho o poco, ¿ok? Si hay meses en que, por ejemplo, el riego no es necesario aplicarlo, o a lo mejor es necesario aplicarlo con, vamos a decir así, con una función de simple mantenimiento y no con una función de crecimiento, entonces se aplican diferentes cantidades, ¿no? Entonces la cantidad y frecuencia del riego dependerá de las condiciones climáticas y edáficas del sitio, o sea, edáficas se refiere al suelo.
de la edad o tamaño de las plantas y del tipo de plantas. ¿Por qué de la edad y tamaño de las plantas? Bueno, cuando usted hace un jardín, inicialmente, requiere una cantidad de agua superior a cuando el jardín ya está formado. Si bien la cantidad de agua que se debe aplicar a una planta va a depender de la disponibilidad de agua en el, digamos, por aguas de lluvia o en el suelo, ¿okay? La disponibilidad de agua que se pueda tener en ese momento va a depender justamente de la edad de la planta. Cuanto más pequeñas son, va a necesitar una mayor cantidad de agua. ¿Para qué? Para que se forme, para tener un jardín en formación. Ese jardín en formación puede gastar, imagínense ustedes, 5 litros por metro cuadrado de agua, mientras que una vez que está consolidado ese jardín puede gastar o se puede consumir 2 litros por metro cuadrado de agua. Eso podrían ser unos términos comparativos, aunque va a depender de la zona donde nosotros estamos, ¿ok? Ejemplo, existen especies que no requieren riego frecuente, ¿no? Por ejemplo, si están en climas secos y áridos y tenemos vegetación de climas secos y áridos, como son el cují, la vera, el guayacán, requieren menos agua que si colocamos unos filodendron, por supuesto. ¿Okay? En cambio, las especies de los bosques húmedos requieren riego con mucho más frecuencia, como pueden ser el caobo, jabillo, las acacias y en la mayoría las palmas y los árboles frutales. Los árboles frutales reclaman mucha agua porque tienen que formar el fruto. El fruto es una acumulación justamente propiciada por, vamos a decir así, la disponibilidad de agua y sales minerales que se encuentran en el suelo. Por eso son de alguna manera condicionados los suelos para que sean ricos, ¿no? ¿Okay? Cuando tienen mucha agua son muy jugosos los frutos. Cuando tienen poca agua los frutos son pequeños, no cargan bien las plantas, etcétera, etcétera. Entonces, la disponibilidad del agua tiene mucho que ver con la planta a la cual vayamos a regar. A veces un guayacán después de sembrado en un jardín, imagínense ustedes, tienen un jardín en Margarita, siembran un guayacán, los primeros 6 meses yo les recomendaría que lo regaran todos los días, a una rata a lo mejor de 4 litros por metro cuadrado, pero una vez que él ha pasado 2 o 3 años, simplemente él va a vivir con la disponibilidad de agua ambiental. Esto es, va a llover durante 3 meses en Margarita, de forma continua, ¿okay? Y después esporádicamente va a llover muy poco en los meses subsiguientes. Y ese guayacán simplemente se va a adaptar a esas condiciones y va a crecer en esas condiciones. Ahora bien, si nosotros le diéramos un riego por goteo, imagínense ustedes a ese guayacán, o por aspersión, cualquiera de sean las formas, que después veremos que se diferencia una de la otra, el guayacán crecerá mucho más grande. ¿Por qué? Porque tiene una mayor disponibilidad. O si el freático está muy cercano, va a crecer mucho más grande. Pero digamos que él necesita para garantizar su subsistencia un agua en las primeras etapas de su crecimiento. Este es el mensaje sobre esto. Ok, el riego es imprescindible durante los primeros meses. Aquí está, ¿no? Un poco me adelanté a lo que esta diapositiva. Los primeros meses de siembra de una planta. Ok, y conviene regarlo cada 4 o 5 días. Yo diría cada 1 o 2 días en el caso de plantas ornamentales. ¿Okay? Luego se puede distanciar mucho más el riego por quincena, y en el caso de vegetación, vamos a decir así, de jardines o vegetación de áreas verdes públicas, etcétera, simplemente el riego podría ser a razones de mantenimiento y por otras plantas que lo requieran más que un árbol. Los árboles, acuérdense, son más fuertes que las plantas. Cuanto menor es la planta, más dependiente del agua va a ser. ¿Okay? ¿De dónde se obtiene el agua para riego? Bueno, esto es lo que llamamos las fuentes de agua. Las fuentes de agua son los orígenes donde va a estar el agua. Y el agua puede estar en diferentes partes, como vimos en la presentación anterior sobre el ciclo del agua. Bueno, el agua es un elemento que está en el planeta Tierra y que gracias a esa capacidad que tiene el planeta se regenera en su calidad, ¿no? Entonces hay una regeneración de la calidad del agua y la cantidad es, podríamos decir que es constante, ¿ok? Porque el agua salada se evapora, se transforma en agua dulce en ese proceso
que tiene el dinamismo climatológico del planeta y luego precipita en forma de nieve y agua. Se desplaza a través de ríos, se acumula a través de, bien sea de lagos o de diques de forma artificial y puede ingresar en el subsuelo en algunas ocasiones y en otras corre como arroyos o como ríos hasta llegar nuevamente al mar. Entonces, podríamos mencionar como las principales fuentes de agua que estarían a la disposición de un proyecto de arquitectura paisajista, las aguas superficiales, unos ríos, lagos o lagunas. Vimos en la presentación anterior que teníamos unas lagunas de retención cuando había lluvias muy grandes. ¿Se acuerdan de esa, no? Entonces, esas lagunas de retención nos servirían a nosotros, por ejemplo, como agua para riego en un proyecto. ¿Dónde podríamos hacer eso? Bueno, en un parque. Nosotros podríamos tener un parque, un lago que estuviese pensado para proveer de agua de riego a la superficie verde, ¿ok? Que podría ser una parte estética del lago, una parte, digamos, de la composición paisajística del proyecto y que a la vez fuese funcional porque es una reserva de agua dulce, la cual va a variar en altura en función de la disponibilidad y de la capacidad del lago mismo para poder suministrar agua al parque, ¿no? Eso podría ser una de las opciones. La otra opción, por supuesto, es que nosotros tengamos un río cercano, en lo cual podamos tomar parte del agua, tengamos una laguna, etcétera, etcétera. Luego tenemos las aguas subsuperficiales o aguas subterráneas o internas, ¿okay? Que son las aguas provenientes del freático, los acuíferos, los pozos profundos. Esto lo podríamos, vamos a decir así, generar en un proyecto si el tamaño y en función de una, vamos a decir así, análisis económico, la generación de un pozo se nos hace productivo o hay otras fuentes más económicas, ¿ok? Para regar el jardín. Por ejemplo, en grandes parques, imagínense ustedes el Parque del Este, hay unos pozos presentes, ¿no? Hay unos pozos presentes, ¿por qué? Bueno, porque el freático está cerca. Acuérdense que el Parque del Este está medianamente cerca del río Guaire, en ese valle, ¿okay? Y por lo tanto el agua estaría accesible a unos 80 metros aproximadamente. ¿Okay? Y el Parque del Este tiene unos pozos, o tuvo inicialmente unos pozos, de los cuales se iba a alimentar el sistema de riego del Parque del Este. ¿Okay? Entonces, eso mismo lo podemos aplicar en algún parque donde el análisis económico nos dé para generar un pozo profundo y con ese pozo profundo, digamos, podamos regar el parque. ¿Okay? Otra fuente, el tratamiento de las aguas domésticas. Si tenemos una planta depuradora de aguas residuales domésticas, ¿ok? La podríamos usar. ¿Por qué? Porque esas aguas normalmente son arrojadas al mar o son enterradas en el subsuelo. Entonces podríamos muy bien regar con esas aguas tratadas. ¿Okay? Esas aguas que salen de esas plantas, normalmente lo único que le falta es una desinfección, ¿okay? Para garantizar que, vamos a decir así, no va a tener ninguna consecuencia al contacto. Sin embargo, el uso de estas aguas domésticas, por ejemplo, en localidades que conozco cerca de Venezuela, en las islas ABC, Curazao, Bonaire y Aruba, se usan el efluente de las aguas residuales para regar los jardines de los hoteles. De hecho, antiguamente se regaban desde los sistemas de séptico sumidero, sin mayor tratamiento, pues que pasar por un séptico que los iba a filtrar, etc. Hoy en día hay otras exigencias, pero es un agua perfectamente utilizable. La depuración de aguas salinas puede ser otro método, igualmente requiere un análisis económico, pero yo he participado en proyectos particulares donde en Margarita han utilizado una planta de producción de agua dulce a través de ósmosis inversa, y en la cual simplemente se le agrega el consumo del jardín porque la inversión en la planta ya tiene un valor. Por ejemplo, produce 17 litros de agua
en la salida depurada, y entonces se le pide que tenga 20 para poder regar el jardín de una vez, pues, ¿ok? Entonces la inversión entre 17 y 20 es absolutamente igual, porque lo que es costoso de todo esto es la instalación, etcétera, etcétera, ¿ok? De repente es hasta la misma planta, ¿ok? La siembra de nubes, que consiste en el bombardeo de las nubes, ¿ok? Para que precipite, o sea, unas lluvias artificiales. El disponer de una fuente de agua confiable y su almacenamiento representan la garantía para el desarrollo de las áreas cultivadas. Hablamos de áreas cultivadas, tanto, vamos a decir así, agrícolas como pueden ser de carácter paisajístico. Ok, sistemas de riego para agricultura y áreas verdes. El agua para riego se aplica al suelo o superficie del terreno de diferentes formas, ¿okay? Tanto en la agricultura como en las áreas verdes, clasificándolo según, vamos a decir así, los técnicos de riego lo clasifican como lo vemos en el siguiente listado. Riego superficial o por gravedad, o sea, aplicamos una cantidad de agua a la superficie, ¿okay? Y ella va desplazándose. Riego por aspersión, que consiste, bueno, en la fotografía de fondo de este texto, que es aplicar el agua mediante un sistema de tuberías y en las cuales en la salida hay un elemento que rompe el chorro de agua en gotas, ¿okay? Esto es riego por aspersión. Riego localizado es cuando el agua se lleva hasta la planta, ¿okay? Mediante un sistema de tuberías y se aplica en el, vamos a decir así, directamente al borde del tronco de la planta o de los tallos de la planta. ¿Okay? Y los otros sistemas que son la hidroponía, que es sumergir la vegetación dentro de un caldo, vamos a llamarlo así, entre comillas, un caldo de agua con una serie de fertilizantes, ¿ok? O de estimulantes de crecimiento. Todo lo que la planta necesita para crecer va a estar en esa especie de caldo, ¿no? Y simplemente va a estar sostenida. Con esto podríamos llegar a una conclusión, que si bien nosotros aplicamos, fíjense ustedes, el agua de riego al suelo, ¿ok? El que lo aprovecha solamente es la planta. La aplicación del agua al suelo es para disolver las sales y el suelo le sirve a la planta como sostén, ¿ok? O sea, como sostén para estar erguida a través del sistema radical, ¿verdad? O radicular, estará sostenida, sustentada y va a crecer, estará fundada. Vamos a pensar que es una columna y eso simplemente es su sistema de arrastramiento. Y la planta va a crecer en su volumen, que puede ser hasta un árbol, sostenida en el suelo. Pero el suelo funciona aquí como un sostén. ¿Okay? Fíjense que en la hidroponía no existe el suelo y las plantas se desarrollan perfectamente. Lógicamente no se van a desarrollar grandes plantas porque no hay un sostén. Pero digamos que el desarrollo de la planta está garantizado, de las plantas menores. La hidroponía más que nada se usa en plantas, en sistemas agrícolas de producción porque es altamente eficiente, etcétera, etcétera, productivo, es costoso, pero bueno, es rentable al final, es rentable, un sistema rentable. Riego por aspersión. Aquí tienen ustedes los diferentes, en esas imágenes, tres modelos de regadores por aspersión. El riego por aspersión es aquel que se transmite el agua a través de un sistema de tuberías como este que viene aquí, llega a un punto que es el aspersor, aquí nuevamente tienen la tubería y llega a un punto a donde está el aspersor, y aquí viene el sistema de tubería hasta este punto donde está el aspersor. Ok, este aspersor puede funcionar de diferentes formas de acuerdo a las tecnologías y de acuerdo a los requerimientos que nosotros querramos, ¿no? Este, por ejemplo, es un aspersor de impacto. Este viene, sale el chorro golpea una aleta que tiene aquí el dispositivo y esa aleta lo hace girar. Y es ese aspersor de impacto, eso que se usa muy pocas veces, esto en agricultura sí se usa, pero en parques, etcétera, está en desuso, y es aquel que suena clac, 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 clac continuamente, ¿no? O sea, que está como con un golpeteo, porque justamente el agua golpetea en esta aleta y es lo que lo hace girar. Los más modernos son estos sistemas que pueden ser
soterrados, a ras digamos, del césped o de la grama, bien, o que emergen de ella y riegan desde arriba, ¿ok? Pero que no son móviles, simplemente lo que va a ser móvil es su boquilla. Lo que está en la parte superior de este aspersor es lo que lo va a hacer rotar o lo lo va a hacer aspersar en todas las direcciones o en una cuarta parte, en media parte, etc. Y este que es un cañón de largo alcance, cuando no queremos tener esto en el medio, por ejemplo, un campo de fútbol, porque viene un futbolista que cuesta 50 millones, ¿verdad? Tropieza con esto y se rompe un pie. ¿Ok? Entonces para eso se invierte en otra cosa que son, o que pueden ser, unos sistemas de largo alcance que están fuera del campo y que son capaces de regar toda la superficie. ¿Ok? Entonces esto también tiene, o sus primeras aplicaciones fueron agrícolas totalmente, porque era para disminuir, vamos a decir, los metros lineales de tubería, había menos tubería con esto, porque eran menos puntos, ¿ok? Y en consecuencia se regaba uniformemente. Esto se riega desde arriba y es como un baño o como una lluvia. ¿Okay? Todos ellos forman lluvia realmente. Estos son los patrones de riego. Los riegos por aspersión tienen diferentes patrones de aplicación. ¿Okay? Uno es cuadrado, donde los dispositivos aspersores se forman una retícula. Otro es rectangular, el cual esa retícula no tiene lados iguales, sino que es alargada. Y otro que es en forma triangular. ¿Okay? El más eficiente de todos es el de forma triangular. ¿Okay? Lo que nosotros tenemos aquí son los solapamientos. Fíjense que este aspersor riega por encima del otro aspersor. Y este espacio se va a regar hasta 2 veces. Y habrá espacios que se puedan regar hasta 3 veces o 4 veces estos puntos intermedios, ¿no? O estos puntos que tenemos aquí de solapamiento. O estos puntos que tenemos aquí en el solapamiento de los 3. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque estas son las condiciones ideales del regado. Esto, como riega hacia arriba, tiene el efecto del viento. O sea, cuando venga el viento y si vienen ráfagas fuertes, va a hacer que esto, en vez de ser un círculo, sea una especie de óvalo. Lo va a desplazar. Por lo tanto, por eso existe este solapamiento, para que cuando esto forme un óvalo y no se riegue hacia atrás, el que viene se superponga a él y pueda regarlo. Es la manera eficiente que lo tenemos. Este sería el patrón de riego si hacemos una sección donde riega más, ¿okay? Que regará más en el centro, ¿okay? Y cuando hay efecto del viento volverá a regar más en el centro y no regará nada acá, ¿okay? Por eso está justificado, digamos, la aplicación o la explicación anterior de la distribución triangular de los aspersores. Ok, modos de aplicar por envergadura. Normalmente el que diseña un sistema de riego lo hace de acuerdo a la envergadura. Primero, datos climatológicos. Estamos en una ciudad. ¿Qué ciudad estamos? ¿Estamos en Maracaibo? ¿Estamos en San Cristóbal? ¿Estamos en Valencia? ¿O estamos en Caracas? Tenemos que tener a la mano los datos climatológicos. Si nosotros diseñamos, porque, no sé, nuestro campo de acción es Caracas, entonces, bueno, los vamos a tener más o menos memorizados. Caracas, aplico 3.5 metros cuadrados, litros por metro cuadrado. Ok, pero si yo me voy a Maracaibo, debo aplicar seguramente por encima de los 5 litros por metro cuadrado. O si me voy a Margarita, o si voy a San Cristóbal, a lo mejor aplico 2.8. Por lo tanto, este primer cálculo de cuánta agua necesita el jardín hay que tomarlo. ¿En función de qué? De la precipitación. Yo voy a saber cuántos, busco una carta climatológica, voy a saber cuántos litros por metro cuadrado llueve, ¿ok? Voy a saber en qué meses está lloviendo en esta ciudad, en esta localidad. Y luego va a haber otro dato que se llama evaporación, que es el agua que se evapora por acción de la radiación solar. Entonces lo que cae menos lo que se evapora es lo que permanece en el suelo. ¿Okay? Hay un factor aquí también que se llama evapotranspiración, que es la cantidad de agua que evapora la planta a través de su follaje, ¿okay? Que sería otra resta. Entonces, si me llueven 10 litros, se evaporan
8 y se evapotranspira 1, entonces me van a quedar a mí 10 menos 8 menos 1, entonces me va a quedar un litro, o sea, un milímetro de pluviosidad que se mide en milímetros, ¿ok? Traducido esto a litros para los cálculos, son litros por metro cuadrado. Entonces me va a quedar que yo tengo disponible por la acción de las lluvias, tengo disponible en 4 meses del año 1 litro por metro cuadrado. Entonces, si yo necesito 3.5, yo debo suministrar a este jardín 2.5 adicionales, ¿ok? Para compensar justamente su déficit. Ese cálculo simple es el que hace alguien que calcula un sistema de riego. Una vez que usted ha determinado los litros que debe aplicar, ¿okay? Entonces esta gente que calcula, que diseña sistemas de riego, lo va a hacer mediante la envergadura. La envergadura, que es el tamaño, ¿okay? Entonces los sistemas de riego para grama o los dispositivos de riego para la grama van a estar soterrados, ¿okay? No se van a ver, es lo ideal. Pueden verse si están aquí en el borde y riegan hacia el centro, podrían verse, pero normalmente se usan sistemas de corto alcance porque son jardines domésticos. Entonces se soterran, correcto, y ellos van a emerger en el momento del accionar del riego y van a regar la superficie en forma de lluvia. Luego van a ver, esos elementos son, como les dije, dinámicos. Se emergen cuando el sistema tiene presión y se entierran cuando el sistema ha bajado la presión. Los sistemas que son en las coberturas y en los arbustos pueden ser fijos. Estos son unos tubos, ¿okay? Fijos, de un color que no se vea, por supuesto, es oscuro, y tienen en la punta lo que es el aspersor o el rociador, ¿okay? Y él va a regar el rociador sin necesidad de emerger ni nada, por lo tanto es un dispositivo mucho más económico, va a regar la zona de los arbustos, ¿okay? Luego están los arbustos bajos, primero están los bajos y luego estarían los arbustos medianos, como es en este caso, ¿okay? Y luego están los altos. Los medianos y las coberturas van a proveer el agua a los altos. Los altos solamente van a tener agua cuando llueva o cuando se le aplique, digamos, una manguera. ¿Ok? ¿Por qué en estos sistemas si son automatizados, hay que aplicar manguera? Bueno, de vez en cuando, una vez a la semana, una vez cada 15 días hay que lavar las hojas, ¿no? Si no ha llovido, para eliminarles el polvo, prevenir enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, si bien aplicamos la cantidad necesaria para su mantenimiento, también habrá otro tipo de mantenimiento, que es un mantenimiento estético de las hojas, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se hace el jardinero, entre una de sus tareas que tiene o que debería tener es justamente el lavado de estas hojas, pues. Modos de aplicación. Los modos de aplicación también son por hidrozonas. Cuando son zonas muy grandes, lo que se hace es separarlos por hidrozonas. Por ejemplo, esta es una fotografía del Parque del Este, donde esta es la entrada del jardín xerofítico, donde empiezan a aparecer plantas que requieren poca agua, pero aquí mismo inmediatamente tenemos una zona gramada. ¿Qué quiere decir eso? Que esta zona gramada hay que separarla de esto que está aquí. No podemos hacer que este aspersor riegue a estos ágaves que están aquí porque simplemente no van a funcionar. ¿Okay? No van a funcionar en sus condiciones normales. Por lo tanto, hay que elaborar un sistema de hidrozonas, o sea, qué plantas requieren más agua y qué plantas requieren menos agua. Esto se hace en el caso de cambios extremos de vegetación, cuando es como la diapositiva que vimos anteriormente, que es un jardín bastante uniforme, con vegetación tropical, etc. Aquel que vimos en esa diapositiva es un jardín sobre una placa, sobre una losa. Entonces es bastante uniforme todo, por lo tanto no se separa por hidrozonas, sino se separa por zonas de envergadura. ¿Okay? En este caso, si se requieren diferentes tipos de demanda por las plantas, entonces vamos a tener que separarlos, ¿okay? Pues separarlos por cantidad de agua. Esto es lo que llamamos las hidrozonas. Estos son los tipos de aspersores que aquí vemos, los sistemas, ¿okay? Entonces, esto que les podría comentar, estos son las tanquillas de control. Todos estos sistemas de
de riego, como son varios, no es que se prende esto tiene un equipo que es el cerebro de todo esto, que es el controlador programador. Aquí yo, en ese elemento, yo voy a poner los días que yo quiero regar. Yo voy a regar lunes, miércoles y viernes o riego todos los días menos el domingo, porque estoy en la casa y el domingo almorzamos en el jardín, entonces no quiero que nos moje, voy a tener una fiesta y lo apago ese día de la fiesta. O sea, el programador me ofrece a mí una versatilidad de cuando yo voy a regar. ¿Y cómo yo hago que riegue o no riegue? Bueno, él va a aprender y va a tener una tubería única, común, que luego se va a derivar en zonas, que pueden ser zonas por envergadura o hidrozonas, ¿ok? Y llega a esta especie de tanquilla, que es una tanquilla plástica, que es una tanquilla de control. Y donde están, cada una de estas es una válvula, ¿ok? Estas son unas válvulas solenoides, funcionan con un solenoide, cuando reciben una señal eléctrica ellas abren, ¿ok? Y riegan desde aquí, o sea, aquí, perdón, aquí entra un tubo y salen cada uno de estos tubos a una zona. Cuando yo quiero regar esta zona A, bueno, se va a prender solamente esta, las demás válvulas se cierran. Yo puedo regar dos a la vez, la zona A y la D, o podría regar primero una, dos, tres y cuatro, como yo lo quiera programar, eso es independiente. Y estos son los tipos de aspersores a donde va a llegar esa agua, que estos son los de impacto, los que yo les comentaba que tenía el chorro golpeaba una aleta, ¿ok? Y esa aleta lo hacía girar. Estos son los de impacto, estos son los tipos cañón, estos son los, vamos a decir, los que emergen, ¿ok? Fíjense que todo este segmento del aspersor va a emerger cuando entra agua a presión, ¿ok? Entonces él levanta y riega. ¿Cómo puede regar? Puede regar en diferentes formas, ¿ok? Puede regar hacia un lado y ir rotando. Lo que rota es esta cabeza para poder rotar los 360, o rota simplemente 180 porque no quiero que riegue para atrás, o rota solamente 90 porque está en una esquina, ¿ok? Pero él va rotando. Otra forma es que él riegue por todos lados. Eso funciona en los aspersores pequeños. Otro es que él aplique el agua en forma de líneas o de rayitos, como llaman. Otra forma es que estos aspersores estén colgados del techo, digamos para viveros son súper útiles. ¿Okay? Y otra cosa son los mini aspersores que aplican una pequeña cantidad de agua muy específica, ¿okay? a determinadas plantas. Caso de que yo quiera regar unas bromelias, por ejemplo. Ok, dentro de esto que llamamos la irrigación o el riego está la microirrigación. ¿Qué es la microirrigación? Bueno, llevar esa escala que hemos visto de parques, de zonas agrícolas, etcétera, a terrenos muy acotados. ¿Okay? A terrenos muy acotados y a través de equipos pequeños. Esto tiene importancia, por ejemplo, en riego de jardineras. ¿Okay? Vamos a regar unas jardineras de un apartamento y nos vamos a montar un gran sistema de riego como el que pudimos haber hecho para una casa. Aquí vamos con un equivalente mucho más pequeño. Fíjense los tamaños de las tuberías, que en este caso tenemos. En las tuberías normales de riego de envergadura pueden ser hasta 50 milímetros. ¿Okay? Aquí no va a pasar de 32 milímetros como la tubería principal, y luego va a derivar a 20 y 16 milímetros. Y estos sistemas de riego, bueno, ya no son tan complejos, que se entierran, se tienen que enterrar, que simplemente están soportados por unas pequeñas estacas. Entonces lo que se diferencia es cómo yo lo riego. Lo riego totalmente, lo riego en forma de burbujeadores, o sea, esta agua va a caer sin llegar a dispararse a una gran longitud, sino que va a caer inmediatamente cerca donde está el burbujeador. Esto se hace para regar, por decirte, un frutal que queramos regar, o una planta en especial. Otras que son los microaspersores, como este y este, que sí lanzan esto en forma de lluvia. Otro que lo lanza en forma de botón, que simplemente lanza gotas de agua. ¿Okay? Y estas que son tuberías, ¿okay? Que pueden estar perforadas con unos goteros, o sea, en forma de goteros, y tienen una especie son las mangueras. Ellos técnicamente lo llaman como las mangueras que sudan, pues simplemente el agua
atraviesa las paredes a una muy baja velocidad. Entonces no se dispersa, sino que moja lo que está inmediato a ella. Esto se usa para los sistemas de riego por goteo también. ¿Okay? Se eliminan los goteos por la manguera que suda, entre comillas. El riego localizado, que es este que estamos viendo aquí, es sobre la misma manguera se coloca un aspersor. Por ejemplo, en este caso está regando unas lechugas, entonces no se necesitan grandes dispositivos. Y estos son los goteros o emisores, esto es un simple artefacto, ¿okay? Que tiene en su base como un perforador. Entonces viene y rompe la tubería y ya está instalado. O sea, simplemente usted va aplicando esto a lo largo de la tubería. A lo largo de la tubería va aplicando y va como inyectando estos microaspersores, ¿no? Entonces ese riego localizado lo podemos conseguir, de acuerdo a su aplicación, en forma de por cuencas, o sea, riega, vamos a decir, o holladuras, ¿ok? Riego por difusores o microaspersores, como podrían ser estos, o riego por goteo, que simplemente es esta aplicación. Yo tengo una manguera y esta manguera la llevo hasta justamente hasta donde sale el tallo de la planta. Esto se aplica mucho en agricultura, pues, cultivo de tomates, etcétera, todo este tipo de cosas. Se puede aplicar también en jardineras. ¿Okay? En sistemas de jardines grandes no se aplica porque es muy difícil para regar, por ejemplo, coberturas y grama que ocupan todo el suelo. Aquí llegamos a la hidroponía, que es la aplicación de agua en forma de una solución nutritiva para el desarrollo de las plantas. Aquí no hay suelo, simplemente las plantas están sostenidas a través de una estructura, ¿okay? Y ellas tienen todos estos sistemas como de cables que son los regadores, ¿okay? Entonces toda esta agua que se está aplicando es un agua nutritiva, por lo tanto cuando ella termina de aplicarse a la planta va a caer en estas bandejas, recolectada y reingresada al sistema. ¿Okay? Esto es un sistema de total aprovechamiento porque por supuesto no tenemos un suelo que la absorba ni un suelo que sea totalmente permeable y se pierda la solución. Son soluciones costosas, por lo tanto hay que recuperarlas o convertirlas en producto vendible. ¿Okay? Las diferentes técnicas de hidroponía son las estacionarias, las recirculantes y la aeroponía. ¿Okay? ¿Cómo son estas? Bueno, cada una va a depender de las formas en que nosotros logremos disponer la planta en ellas, ¿no? Las estacionarias son cuando la planta está sumergida en el líquido, o sea, a manera de un baño, y pueden ser de mecha o de raíz flotante, o sea, simplemente la planta está flotando y es sostenida aquí con algún elemento, cable, hilos de nylon, etcétera, o una mecha es un dispositivo donde ella está colocada y flota en ese líquido, ¿okay? Y luego las recirculantes, ¿no? que es un poco la que vimos en la imagen atrás. Nosotros tomamos líquido y lo recirculamos a la planta. Es un poco esto que hemos estado viendo aquí. Y de acuerdo a cómo se aplican, pueden ser NFT, pueden ser por inundación y drenaje. Y la última que tenemos aquí es la aeroponía, ¿okay? Que se aplica, digamos, a la raíz, ¿no? A través de, ella está suspendida y se aplica directamente a la raíz o se aplica al follaje que en un sistema controlado, esto todo está cerrado, vamos a decir así, por cubiertas, de manera de que no se evapore gran parte de esa solución, se va a evaporar algo, pero no gran parte de esa solución, y permanezca más tiempo en el sistema, logrando que permanezca más tiempo en el sistema. Entonces estas podrían ser las técnicas de hidroponía, todas aplicables a la agricultura. Riego para el caso especial del césped o de la grama, pues. En algún momento veremos qué diferencia hay entre uno y otro, ¿no? Vamos a tomar el caso de que césped y grama en este momento son sinónimos, ¿no? Que son estas cubiertas verdes pisables, ¿no? Entonces, ¿cuándo se debe aplicar agua al césped? Bueno, la manera más eficaz es aplicar agua cuando el césped empieza a mostrar signos de estrés. ¿Okay? Las plantas muestran signos de estrés y a veces hay que llegar
a ese estrés de la planta para lograr algo de ella, como por ejemplo florear. Para que floreen las plantas hay que llegar a un estrés, a veces hídrico, que es disminuir la cantidad de agua para que ellas floreen. En el caso de las trinitarias, si usted aplica agua a unas trinitarias todo el tiempo, no van a florear. Entonces, habría que hacer un riego por hidrozonas donde nosotros queremos de repente que unas plantas tengan flor y otras plantas no nos importan porque son siempre verdes, ¿okay? Entonces habría a lo mejor que hacer una distinción en esa aplicación del agua, ¿no? ¿Cuándo tienen símbolo de estrés? Bueno, cuando presentan un color gris azulado, cuando las huellas permanecen marcadas, o sea, usted la pisa y la huella se queda marcada, no se reincorpora rápidamente, ¿ok? Cuando las hojas de grama se cierran, se doblan a la mitad y por supuesto cuando se tornan de color amarillo, es que ya estamos en un camino crítico, pues ya es un tema de recuperar esa zona. Ok, ¿cómo se diseña un sistema de riego que aplique agua uniforme y eficiente al césped o grama y otras especies? Bueno, tiene que estar con una aplicación uniforme en su sistema de presión, por lo tanto tiene que haber un balance hídrico en las tuberías. Esto no es un tema de que yo llevo una manguera a través de este campo y a medida que voy saco unos aspersores, porque por supuesto aquí yo voy a tener en el inicio voy a tener más presión que al final y por lo tanto tengo que balancear las presiones dentro de la tubería. Esto requiere un cálculo. ¿Okay? Sin embargo, todo esto lo decimos por la importancia que debe tener el sistema de riego en el diseño de los jardines y qué consideraciones debe tener ese sistema que nos van a entregar a nosotros. Debemos tratar de entender qué es lo que nos están dando, ¿no? El especialista, en este caso, si nos vamos a apoyar a un especialista. Cobertura de cabeza a cabeza de los rociadores. En este caso, la cabeza es el punto. Este es el punto de la cabeza donde sale el agua. Entonces, debe haber una cobertura de todos los dispositivos que tenemos aquí. Nosotros, si nos colocamos en este punto con un aspersor, el próximo tiene que estar cuando este finalice. O sea, aquí debe venir el próximo aspersor. ¿Okay? Entonces, estos triángulos van a empezar a aparecer aquí solapadamente, ¿no? O sea, como les expliqué en el caso anterior, cuando hablamos de la distribución. La ubicación adecuada de los emisores de agua es súper importante. Zonas separadas para la grama o césped y las manchas de arbustos. ¿Por qué? Porque la grama requiere mucha más agua que los arbustos. Y por lo tanto, esto que nosotros vemos en la grama no lo vamos a ver en los arbustos. ¿Okay? Cuantos menos puntos tengamos aquí es mejor, en el caso de que sean áreas donde la gente juegue, etcétera, etcétera, porque los puntos tienen que ir enterrados para evitar accidentes. Y en el caso de los arbustos pueden estar fijos, o sea, este es el dispositivo fijo, esto no se retrae totalmente, se retrae solo este segmento, ¿okay? Segmento que emerge. Así podemos tener los rociadores que riegan totalmente como estos, o sea, este rociador que es pequeño, fíjense que a la vez está rociando 360, mientras que estos van rotando. Entonces, en este caso son aspersores rotativos. ¿Por qué? Porque sería mucha la cantidad de agua que tendría que tener este aspersor para regar los 360 y a la vez cada uno de ellos. Entonces, para balancear el sistema y en la búsqueda de la economía del proyecto se hace mediante esta forma y estos aspersores son totalmente eficientes. Que al final tienen que regar más tiempo, sí, pero el requerimiento de diámetro de tubería, la presión de las bombas es mucho menor, por lo tanto es más económico y está así comprobado, pues. ¿Cómo regamos? A 360, a 180 y a 90. Hay aspersores como estos que tienen la capacidad de regar en cada uno de ellos. Es más, hay algunos de estos que son ajustables que usted lo puede poner a 130, a 45. ¿Okay? Son más costosos que los fijos, pero tiene esa ventaja. En un sistema de riego a lo mejor tú tendrías un conteo de tantos aspersores de 360, tantos de 180 y pones un porcentaje menor ajustable. ¿Por qué? Porque al final a lo mejor necesitas ajustar
algo a las condiciones del lugar. Oh, no había considerado que aquí había una ventana, entonces la voy a mojar, entonces debo cerrar un poco el ángulo. Entonces en eso es súper importante que sea ajustable. No todo ajustable porque son más costosos, como les hablé. Ok, aquí está la distribución justamente que habíamos hablado, okay, anteriormente ¿cómo se llama? De la distribución correcta o incorrecta que podríamos tener. Y entonces, bueno, habíamos hablado justamente que si los colocamos en esta forma de líneas, bueno, vamos a tener aquí de repente zonas que no vamos a regar. Por lo tanto, este aspersor debería estar como está aquí, colocado, que riega 180 grados. Fíjense ustedes, este riega 180 grados, riega todo esto, y este va a regar lo opuesto. Y después aquí vamos a tener unos a 45 grados, este y este, que es diferente a pretender disminuir el número de aspersores. Entonces vamos a dejar sin riego estas zonas del jardín. ¿Okay? Entonces, ¿por qué el agua no llegó aquí? Bueno, no llegó aquí porque no fue diseñado correctamente. Lo otro es suponer con unas personas mayores que rieguen todo, pero el problema que vamos a tener es un desperdicio de agua porque vamos a estar regando fuera del área que queremos, contra una pared, por ejemplo, contra la fachada de la casa, etcétera, etcétera. Recomendaciones generales. Entonces aquí podríamos hacer como que una especie de conclusiones, a pesar de que yo he querido ir a través de cada una de las diapositivas dándole a ustedes ciertos tips, ¿ok? Podemos llegar a unas recomendaciones generales en las cuales podemos decir lo siguiente: el uso del sistema de riego debe estar enfocado principalmente al uso racional del agua. Eso es lo primero, el uso racional y sostenible del recurso, ¿ok? Eso es lo más importante. Y en mantener moderados o altos niveles de eficiencia. No se puede ser 100% eficiente a veces, por lo tanto, hay que generar el escenario ideal entre costo-beneficio. Elaboración de proyectos de riego que tomen en consideración las relaciones de suelo, agua, planta y clima. Esto ya lo conversamos totalmente. El suelo, la importancia que tiene, porque es el receptor del agua. El agua, que es justamente el requerimiento básico de la planta para crecer, porque diluye las sales y minerales presentes en el suelo. El tipo de planta que vamos a usar, habrá unas plantas que requieran más agua que otras, y el clima, y esto va muy asociado. Cada clima que vayamos a poner tenemos que poner una planta adecuada para tal sitio, si no vamos a conducirnos hacia el fracaso, no porque nosotros queramos hacer algo estéticamente mejor, vamos a decir así, tenemos que o vamos a forzar la barda, porque simplemente no va a ser sostenible, y al no ser sostenible, con cualquier cambio, por pequeño que sea, mismo en el equipo de mantenimiento, puede fracasar el proyecto. Luego está la selección de cultivares o las plantas ornamentales adecuadas. Esto lo podríamos ver desde arriba, de acuerdo a la zona donde nosotros estemos diseñando. ¿Okay? Y el empleo de equipos y materiales que mantengan niveles de aplicación, patrones de humedecimiento adecuados y todos aquellos parámetros que garanticen niveles de eficiencia aceptables en estos sistemas. ¿Okay? No hay sistema 100% eficiente, ya que sería muy costoso. O sea, ir de un sistema de 80% de eficiencia nos puede costar a nosotros 100 unidades. ¿Okay? Ir del 80 al 100 a lo mejor nos cuesta 200. ¿Okay? Se duplica ese esfuerzo por hacerlo o por pretender hacerlo 100% eficiente. Por lo tanto, nos vamos a tener que adecuar o acondicionar la elección de las plantas, la elección del suelo, la elección de si en esta zona debo sembrar o colocar otro material inerte, por ejemplo, que nos acompañe. ¿Okay? Esas serían las recomendaciones generales. ¿Cuánta agua se debe aplicar al césped? Bueno, un riego eficiente solo moja la zona de las raíces del césped. No debe saturar la tierra, no se debe permitir que el agua escurra. Aplicar 1 o 2 centímetros de agua cuando el césped presenta síntomas de marchitamiento. No vuelva a aplicar más agua hasta que los síntomas de estrés sean notables. ¿Cuándo y a qué hora se debe regar? El mejor tiempo para regar es justo cuando no hay sol. ¿Por qué? Porque evitamos la evaporación. Entonces, entre 2 y 7 de la mañana es perfecto. ¿Por qué a las 2 y no a las 8? Bueno, porque el suelo está caliente a las 8. ¿Okay? Entonces va a haber una cierta
evapotranspiración. Entonces es preferible que el suelo se haya enfriado y no se haya calentado a las 7 de la mañana. Digamos, el sol pudiese salir a las 6, pero a las 7 aún no ha calentado. Entonces, por lo tanto, entre 2 y 7 a.m. sería la hora idónea, ¿no? Esto va a depender de qué tipo de proyecto estamos hablando, etcétera, etcétera. Y todo esto suponiendo que está automatizado, porque si no vamos a tener que contar con turnos de riego para la aplicación, si en este caso, bueno, lo aplicamos manualmente, ¿no? El riego exagerado alienta el crecimiento de la maleza crece mucho más rápido que el césped, por supuesto. Entonces, bueno, tenemos que tener controlado eso. El exceso de agua también reduce el oxígeno que había conversado con ustedes anteriormente en el suelo. La raíz se puede pudrir, induce deficiencias nutricionales por escurrimiento. Esto es, bueno, se lavan los suelos, el suelo le cae tanta agua que se diluyen, vamos a decir así, las sales, y cuando la planta quiere tomar las sales no las encuentra porque simplemente se han diluido, se han lavado, han ido a otras profundidades. ¿Okay? Y por supuesto el mayor impacto de todo es que se malgasta el agua.